Hola Sebastián, ¿cómo estás? Acá, acá bien, ando tranquilo. Muy bien, muy Eso. bien. Hoy día estamos empezando el mes de febrero, bueno, 2 de febrero 2025, y estamos con la quinta sesión ¿cómo se llama? De la lectura de este libro sorprendente. Y bueno, ahorita sí ya estamos prácticamente en en la recta final con lo que se ha avanzado hasta ahora. Ya fácil creo que estamos en tres cuartos del libro. Eh, Es un libro que tiene mucha casuística, muchos ejemplos. O sea, entiendo que el autor se hizo muy conocido con su primer libro, el método Lean Startup, ¿no? Con este. Se hizo tan conocido que empezó a recibir ofertas de consultoría de grandes empresas, ¿no? Y el mayor trabajo de consultoría que ha realizado ha sido que lo menciona cada rato en el libro, es el de General Electric, ¿no? A pedido de los mismos gerentes o CEOs de la empresa. Entonces, después cuenta varios tipos de experiencias de General Electric, Intuit, Dropbox, WordPress, de repente por ahí se me olvida algún otro, del- de ¿cómo se llama? De la división de innovación del gobierno de Estados Unidos, el área de migraciones de Estados Unidos. O sea, ha, ha tenido mucho impacto y mucha experiencia, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Sebas, el libro? Como he dicho anteriormente, es bastante interesante con todo lo que ha mostrado en el anterior libro. Es un gran complemento y, como dijiste, muestra bastantes ejemplos que te- se nota, hace demostrar la experiencia del autor Claro. y cómo él ha aprendido y cómo quiere enseñarnos. Sí, pues, o sea, yo lo veo que o sea, es un crack, un grande, ¿no? Y desde luego se Claro. basa en experiencias también predecesoras, ¿no? Como temas como por ejemplo su mentor de Eric Ray fue Steve Blank, que es también un monstruo, ¿no? Un monstruo en el tema todo de startups, innovación. Claro, Steve Blank tiene otra definición de startup, pero sigue también la, la lógica de... Se han complementado bastante. Y bueno, vamos a ver qué es lo que hay en esta reunión. Vamos a cerrar esto. Para presentar. Ah, no estoy compartiendo. Esperen. Ahora sí, vamos a compartir primero antes que nada. Ahora sí, ¿no? Ahora sí se comparte. Ahora vamos acá. Ya hemos presentado. Ocultamos esto. Listo. Bueno, como les decía, ya estamos a dos reuniones de terminar el libro, ¿no? Y esta serie esta edición, ¿no? Que es la cuarta edición del Club de Lectura de Smartbook. Y de concluir con la lectura del Camino hacia el Lean Startup de Eric Rice. En en esta quinta reunión lo que vamos a ver vamos a continuar un poco con la segunda parte del libro, ¿no? Con lo que es la, la parte de segunda etapa, ampliación, y tercera etapa, sistemas arraigados. Es decir, con esta segunda etapa y tercera etapa
prácticamente hemos casi concluido toda la segunda parte del libro. Nos quedaría solamente este capítulo que es la contabilidad de la innovación. Este capítulo es básicamente de contabilidad de innovación, es donde más o menos el autor indica cómo se generan los indicadores, ¿no? O sea, eso lo vamos a ver en la siguiente reunión. Y después ya prácticamente concluiríamos en 2 reuniones más con todo esto. Acá está el mapa mental de la primera parte, ¿no? Del primer capítulo que vamos a ver hoy día. Y este es del otro capítulo. Lo que sí quería compartirles es un video que, bueno, al margen de la imagen que tal vez es media chistosa, ¿no? Tipo los emoticones y todo. En este video se explica un concepto bien, bien, bien fundamental, sobre todo en estos temas de innovación, ¿no? Eh, o sea, sobre las nuevas ideas, los nuevos productos, las innovaciones en general, cómo es que se transmiten y cómo es que hay una serie de actores que empiezan a capturar esa idea nueva. Al inicio, el que plantea una nueva idea está solo en el mundo y nadie le va a hacer caso. Y eso es normal, ¿no? Entonces, poco a poco va a haber, o sea, prácticamente es un loquito el que está planteando algo nuevo. Posteriormente, va a haber, se va a encontrar con otros locos como él, que están dispuestos a probar eso nuevo. Y eso se llaman los early adopters o, ¿cómo se llama? Eh, Adoptadores iniciales sería algo así como o consumidores iniciales. Entonces, acá en este video te da tú una secuencia más o menos científica porque hay una norma, una ley de la difusión de nuevas ideas o ley de difusión de las innovaciones. En este video te explica todo eso. Esto se complementa muy bien con el libro. Con el libro incluso hace referencia ¿cómo se llama? A este señor, a Everett Rogers, que fue el que creó esta ley o ¿cómo se llama? Propuso esta ley de difusión de innovaciones. Bueno, vamos a ver lo que es. eh, bueno, esta segunda etapa, vamos a rezar un poquito acá. La anterior etapa, lo que nosotros vimos. mm, bueno, hemos visto que básicamente para implementar el camino hacia el Lean Startup tenía 3 etapas. Una que lo vimos en la reunión anterior se refería a la etapa de masa crítica y era hacer precisamente esos pequeños experimentos, primeros experimentos dentro de la organización, ¿no? Y y conseguir pues los sponsors adecuados para que te lograr secciones eh, y que el equipo de trabajo pues trabaje lo mejor posible, ¿no? La segunda etapa para implementar el camino hacia el Lean Startup viene a ser que ese pequeño equipo, ese pequeño proyecto, ese pequeño grupo de personas que ya trabajan con ese método, el método Lean Startup, ahora se propague en otras áreas de la organización, ¿no? Entonces, ese es este método, esa segunda etapa. Y la tercera etapa, que también vamos a ver hoy día, se refiere a los sistemas arraigados. Es decir, cuando ya tienes una masa crítica significativa, ¿no? Que proviene de la segunda etapa, tienes que irte contra los sistemas
que están en la organización. O sea, tienes que tumbarlos y reformarlos, cambiar los sistemas que están desde toda la vida, ¿no? Que pueden ser sistemas de jurídico, de remuneraciones, recursos humanos, en fin, hasta de tecnologías de información. Es decir, es un paso grande. A ver, vamos a ver. Este es lo que vamos a ver ahora. Bueno, lo que dice esta segunda etapa, el camino hacia el Lean Startup, es la ampliación, aumentar la masa crítica. Entonces, te dice que esto tiene unas pautas comunes, ¿no? Que serían comunes o sea, sabiendo que todas las organizaciones son diferentes, pero tienes unas pautas comunes que serían aplicables a toda organización, ¿no? Lo primero es hacer una especie de revisión e identificación de las dificultades que hubieron en la primera etapa, ¿no? Cuando estaba el equipo semilla, el equipo inicial con los proyectos primigenios, los pilotos y todo eso, con los experimentos, todas las dificultades que hubieron en ese momento, acá hay una revisión, ¿no? Y, y ¿cómo se llama? En esta segunda etapa, lo que se, lo que se busca ver es, o sea, tú ya sabrás qué resistencias hay a, a este nuevo método de trabajo, ¿no? Dentro de la organización. Vas a ver que hay directores, ¿no? Que van a poner resistencia, porque esa es la forma en la que o sea, ellos ya trabajan con una forma con la cual se han formado. Y para ellos ya es diferente, es difícil cambiar. Los mandos medios también ya trabajan con una estructura, unos procedimientos que ya están hasta normados, escritos y todo, ¿no? Entonces, para ellos podrían hacer una resistencia interna, ¿no? Y impedir ¿cómo se llama? Que lo que se vio en la primera etapa, que el método de trabajo nuevo, se propague. ¿Y por qué pasa esta resistencia interna? Lo que sucede es que también como se vio en anteriores capítulos, no me acuerdo ahorita cuál, creo que el primero o segundo, este, se habló de lo que era la teoría de la gestión, la teoría original de la gestión, ¿no? Este, en la teoría tradicional de gestión, lo que se busca es estandarización y se busca eliminar variaciones, ¿no? Entonces, tanto la gente que está en mandos medios como directores, están, cul- bueno, son producto de este método tradicional de gestión. Entonces, proponerles un método de trabajo que se centra en lo que es la experimentación, el correr riesgos y que, y cómo se llama, y así ir iterando en considerar pivotear, en todo ponerlo como hipótesis y comprobarlo. Entonces, ese método de trabajo para ellos le rompes la cabeza, ¿no? Porque ellos tienen un marco teórico que está centrado en esto, en estandarización y eliminar variación. Si ustedes van a cualquier organización, van a ver un montón de documentos, papeles, que básicamente es una apología a ese método. Entonces, de hecho que este método, el método Lean Startup, va a encontrar resistencia interna, ¿no? Ya, entonces, como segunda pauta, recomienda que se haga desarrollo e implementación de un sistema a gran escala. Entonces, acá, bueno, acá el autor presenta el caso del sistema de innovación de Estados Unidos, ¿no? Que demoró algunos años, pero que permitió en su momento solucionar problemas.
Y también habla lo que se hizo en General Electric, que fue básicamente un director, este, le pidió a cada uno de sus directores a su cargo que, ¿cómo se llama? Que definieran en una pizarra definieran a un responsable de equipo y que ¿cómo se llama? Se les iba a evaluar en base a eso, ¿no? Entonces, eso es deprisa, así apurado. Son estilos, pero tienes que armar un sistema a más escala, ¿no? Comparado con lo que se hizo en la primera etapa. El tercer paso, lo que indica el autor es que hay que hacer una identificación y uso adecuado de los paladines del nivel ejecutivo. Los paladines son ejecutivos, es decir, acá lo que se refiere el autor es que son gente de alta dirección, ¿no? ¿No? Que son los que te van a reforzar o te van a padrinar esta, este proceso de propagación del método de trabajo, ¿no? Entonces, lo que dice la función del paladín ejecutivo consiste precisamente en allanar los obstáculos, o sea, las resistencias que los equipos se van se van a ir encontrando a medida que el método, este nuevo método de trabajo, se propaga por la organización. Es eso. Eh, Después dice, acá las interacciones entre el paladín ¿cómo se llama? Y el equipo de trabajo son mucho más sintéticas y proactivas. Es decir, prácticamente el paladín tiene que estar pechando a la organización a cada rato porque precisamente en esta etapa ya no es un pequeño grupito, sino que es un equipo que se está multiplicando, ¿no? Este método de trabajo se está multiplicando y ahí sí va a haber una mayor resistencia. Entonces, el paladín tiene que estar automáticamente poniendo el pecho por esta iniciativa de propagación, si no, esto se cae. Es decir, sin respaldo, este tipo de iniciativa se te cae, pues, no hay forma. Em, Después hay que, ¿cómo se llama? Hacer una formación de representantes en todas las áreas funcionales, ¿no? Un ejemplo que pone ¿cómo se llama? El autor es el programa FastWorks, que creó en General Electric, ¿no? Tienes que implicar a las áreas funcionales. No puedes hacer un proyecto a espaldas de esta envergadura sin que ellos participen. Y necesitas no tanto preocuparte por la gente que está a favor de este cambio, ¿no? Porque en toda organización vas a encontrar gente que está a favor de los cambios y gente que está en contra. Entonces, lo que más o menos son los ejecutivos, el paladín necesita enviar un mensaje claro. Algo como esto, ¿no? Este, eh, o sea, como que si no, es decir, que prácticamente le estás dando un ultimátum de que tienen que cambiar y seguir este método, no tiene que tener el respaldo, si no es imposible. Esta frase suena como, como una amenaza, ¿no? Vas a fracasar, haces eso por tu cuenta y riesgo. Pero a veces funciona de esa manera, ¿no? ¿Y quién podría hacer eso? Simplemente alguien que está en un alto cargo, ¿no? No lo podría hacer un jefe de departamento, un jefe de unidad, un coordinador, ¿no? Eso lo podría ser tal vez el CEO, ¿no? El gerente general, algo así. Este, Después es fundamental que los ejecutivos participen en las formaciones de todas las áreas. Sucede que muchas veces en estas reuniones
de formación, ¿no? Porque eso es básicamente que hay que hacer que las personas que trabajan en la empresa conozcan este método, el método Lean Startup. Entonces hay un proceso de formación. Entonces en este proceso de formación tienen que participar este, los ejecutivos, ¿no? No, si no participaran prácticamente estarían dando un mensaje que esta iniciativa no tiene respaldo, ¿no? Y se caería, terminaría cayendo. Después hay que crear un programa interno de orientación, ¿no? Este, cada, cada empresa es diferente, ¿no? Y aplica el método con sus variantes, pero la idea del Lean Startup es que vivan esa filosofía, ¿no? O sea, independientemente de qué empresa sea. Y una filosofía es una forma de ver el trabajo, ¿no? La filosofía del Lean Startup es básicamente verlo como desde el punto de vista de un científico, ¿no? Un científico genera, observa la realidad, ve un problema, genera hipótesis que podrían solucionar ese problema, las formaliza, las escribe y los pone a pruebas a través de experimentos. Un científico se alegra cuando un experimento fracasa. Se alegra cuando su segundo experimento fracasa, cuando el tercer experimento fracasa, cuando el experimento número 1000 fracasa. ¿Por qué? Porque sabe que que cada vez está más cerca de cómo se llama, de obtener un éxito. Entonces es un poco la filosofía, ¿no? Del Lean Startup. Y bueno, acá lo que dice es que en el caso por ejemplo, del Lean Manufacturing, que es netamente el caso japonés, a los, ¿cómo se llama? A los que vinieron a propagar o enseñar ese método, se les llamó senseis. En el caso de Lean Startup, el autor recomienda que se use la palabra orientador o coach. Y la idea para implantar dentro de una organización que se propague, tienes que crear coach internos. Porque es una que involucras a la organización, que es una de las partes fundamentales. Y lo otro es decir, ya hay personas dentro de la organización que son propensas al cambio, que son propensas a ser emprendedores, aunque tal vez no lo sepan, pero ya existen. Simplemente tienes que identificarlos y ellos se pueden convertir en los coach internos de la organización. Y lo fundamental es que al ser internos, ellos conocen la realidad de la organización, de la empresa, y no hay ningún otro consultor que conozca eso. Un consultor externo no conoce eso. Entonces, un consultor externo, un coach externo podrías contratarlo para que oriente la creación o la capacitación de los coaches internos, pero no podría hacerlo área por área, o sea, a ese nivel. ¿Por qué? Porque no sabe la realidad de la organización. Lo que tienes que hacer es formar coach internos y ellos van a hacer la propagación. Además que es más económico. No habría la suficiente cantidad de coaches externos para poder propagar esto de manera rápida. 6 se refiere al establecimiento de mecanismos de financiación dosificada y consejos de crecimiento. Aquí el autor habla bastante, o le dedica un buen tiempo, una buena cantidad de hojas, a hablar de la financiación por derecho frente a la financiación dosificada.
la financiación por derecho es la típica que tenemos todos, la que conocemos todo el mundo, ¿no? Este, es en que el área, el área ya tiene un, no sé, un proyecto o una iniciativa que logró conseguir el año pasado o hace años que le den financiamiento. Entonces, al haber estado funcionando el año pasado, tiene el derecho de que este año también lo financie, ¿no? Esa es más o menos la idea con la que, este, la idea de este financiación por derecho. Es como que hay una inercia en el tema del financiamiento. Entonces, y es muy difícil que se cancele, que se elimine. Y bueno, lo que sí podría hacer es que se le reduzca el presupuesto, ¿no? Porque de repente hay un mal, empieza a haber una crisis y la empresa no tiene ya para eso, entonces se le puede reducir. Entonces, estas áreas se enfrentan a eso, a una posible reducción de presupuesto. Tienen, tienen iniciativas o proyectos que están corriendo de hace años, ¿no? Y por eso tienen un derecho a que lo financien este año. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen la tendencia a pedir cada vez más recursos. ¿Por qué? Porque precisamente saben que de repente en el transcurso del año se le puede reducir. Entonces, si yo necesito 80, eso es lo real, como gerente de esta área, agarro y pido pues 120 para asegurar, ¿no? Y estar protegido ante cualquier reducción de presupuesto. Entonces, es un despelote, ¿no? O sea, es una forma terrible de gestionar recursos, pero es la forma en la que funciona actualmente muchas empresas, e incluido el Estado, ¿no? El presupuesto general de la República del Perú funciona así. Muchas de las cosas son por derecho, y no por resultados. Pese a que dicen presupuesto por resultados, hacen ñanga. Entonces, todo es cocina. Entonces, la otra forma es la financiación dosificada, que es el tipo de financiamiento que se da en ¿cómo se llama? En Silicon Valley, que son el financiamiento, por ejemplo, de fondos eh, de, ¿cómo se llama? De riesgo, ¿no? Y ellos no saben qué va a pasar, ¿no? Con esta organización, no saben qué va a pasar con esta idea, y ellos hacen apuestas. O sea, no digamos que apuestas, pero no tienen nada, nada certero, todo es riesgo. Entonces, los fondos de inversión inyectan recursos a varias iniciativas, ¿no? Sabiendo que varias de ellas van a fracasar. No les interesa fiscalizar actividad por actividad, no sé qué estás haciendo, en qué estás gastando, que sí, que sí te equivocaste de código de gasto, eso no le interesa los inversionistas en los fondos de inversión de riesgo. No, no, eso no le interesa, lo que interesa son los resultados. Entonces ellos ya saben que hay varias iniciativas que van a fracasar. Entonces empiezan a dar una cantidad pequeña. Después pasan a otra ronda. En la segunda ronda ya quedan menos, empiezan a dar, ¿no? Un poco más de dinero, se van eliminando. A la tercera ronda ya hay menos, ¿no? Hay más dinero, pero menos. En la cuarta ronda ya se definió quién es el caballo ganador. Y ya al último lo inyectas para que conquiste el mundo, ¿no? Entonces, esa es la inversión dosificada. No están detrás del gasto del dólar por dólar. Eso no le interesa a los que este,
¿cómo se llama? Financian startups. Por ejemplo, los que financian startups, una vez que le das el dinero, el equipo puede hacer con él lo que quiera. Pero se va a quedar en una determinada ronda. Y también no va a poder crecer más. Aparte también hay un tema reputacional, ¿no? Que difícilmente alguien que, por ejemplo, haya hecho un defalco, una estafa, vaya a ser de nuevo beneficiado por los inversores, ¿no? Entonces, en cambio, la financiación por derecho es una financiación que se fiscalizan hasta el último centavo, ¿no? O sea, y es asfixiante. La financiación por derecho se caracteriza por tener 800.000 reportes. Se caracteriza por tener millones de reuniones que justifican un montón de cosas, ¿no? Entonces, este es el tipo de financiación por derecho que, como dije, son la mayoría que está en tanto en entidades públicas como privadas, ¿no? En la financiación diversificada es básicamente, son como pequeños logros y yo te voy entregando cada vez más capital. Y bueno, no me va a importar en qué lo gastas. Quiero el logro. No te voy a fiscalizar, no te voy a asfixiar, nada. Y eso es lo que necesita una startup. No poder trabajar en un mecanismo de control porque sus decisiones, ellos tienen que pivotear, cambiar de estrategia. Entonces, si esto depende de la aprobación de 20 personas y de plazos y modelos de informe y todo eso, este, hasta que eso sucede, la empresa ya quebró. Después nos habla de los consejos de crecimiento. Los consejos de crecimiento, bueno, son toda startup responde a un consejo de crecimiento, ¿no? O consejo consultivo, puede llamarse de otra forma, pero siempre responde a un consejo con el cual la empresa la startup va a hacer una rendición de cuentas, ¿no? De manera programada, a pedido del equipo de trabajo. Esos ya son detalles operativos, pero no son reuniones, eh, ¿cómo se llama? Burocráticas, ¿no? O sea, no pueden ser reuniones que, sí, nos reunimos todos los lunes para ver el avance del proyecto. No, eso no son. ¿Por qué? Porque tú no sabes que si de una semana a otra va a haber un avance. Entonces lo que son principios, ellos dicen, nos reunimos cada vez que el equipo crea conveniente o que haya surgido un avance significativo. Entonces eso puede ser en una semana, en dos, en tres, en un mes, en 6 meses. Pero lo ideal, lo real es que probablemente se reúnen una vez al mes. Este, esto de acá hay una parte en este capítulo en que habla de cruzar el abismo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque este señor, Jeffrey Moore, tiene un libro que se llama Cruzar el abismo y habla del ciclo vital de la adopción de la tecnología. Y esa metodología se aplica también a las ideas. Y básicamente en esta parte 2 que estamos viendo es eso. Es decir, tú has hecho un experimento, has tenido éxito con el método Lean Startup y ahora lo quieres propagar ¿cómo se llama? A toda la organización. Entonces, básicamente lo que estás vendiendo es una idea. Y vas a tener tus primeros clientes, los early adopters o primeros adoptantes, adoptantes tempranos. Y eso precisamente, esa explicación de qué es eso, es este video. Por eso que lo estoy recomendando, lo pongo ahí. Ahí te explica en detalle
qué son los early adopters, todo ese tema. ¿Cómo lo ves, Sebas? Hasta ahorita. No sé si... a ver, Bastante, bastante impresionante, la verdad. ya, ya, bacán. Entonces continúo. Sí, está bastante interesante, sinceramente, todo esto. Listo, Además listo. de como... ¿Ah? Y sí, es que... Sí es así, pues. Como él lo dice, sí es así. Y como lo dices tú, como dice, de mostrar un avance significativo, sí es correcto, no vas a reunirte si no ha avanzado nada. Claro, pues. Yo he visto esas reglas estúpidas en varios sitios, ¿ah? Hay como que agendan reuniones todos los lunes, reunión de seguimiento. Pero no hay nada importante. Pero igual hace que mucha gente salga de su trabajo, de sus actividades, para reunirse en algo que no tiene mayor importancia. En algo en lo cual no vas a aportar nada. ¿Y cuántas reuniones son intrascendentes en la empresa, en el gobierno, ¿no? Yo diría que de 10 reuniones, 9 son intrascendentes. Es así de brutal, ¿ah? Entonces, entonces, el método Lean Startup lo que hace es evitemos desperdicio. E ir a una reunión que es intrascendente es desperdiciar tiempo y recursos, ¿no? Bueno, el segundo capítulo que vamos a ver, que corresponde a la tercera etapa de instalar el método Lean Startup. Es decir, en la primera etapa hiciste tu, tu experimento, ¿no? O tuviste éxitos y, y esos éxitos te avalan a que pases a la segunda, donde vas a propagar este método de trabajo en toda la organización. Y una vez que ya tienes una masa crítica de personas que están instruidas en este método, que les parece bien, que creen ese otro, entonces tienes que ya no irte contra las personas, sino no irte a convencer personas, sino tienes que ir a derribar sistemas, ¿no? Sistemas actuales, sistemas vigentes dentro de la organización que tal vez están vigentes como si fueran piedras desde hace muchos años. Entonces ahí te vas a topar con varias cosas, ¿no? Eh, este capítulo empieza hablando de, o sea, la empresa, toda empresa inicia por una visión que la tiene un líder visionario, ¿no? Pucha, el ejemplo de líder visionario, Steve Jobs. Ese es un visionario, ¿no? Elon Musk. Lo, en fin, varios, entonces, casi cualquier empresa que ahorita veamos que haya conseguido un éxito rotundo, va a tener ¿cómo se llama? Una historia emblemática que es casi la anécdota, ¿no? La anécdota de cómo lograron ese éxito. Por ejemplo, Apple con Steve Jobs y Steve Wozniak trabajando en la cochera de, de su casa. O sea, ese es el sueño de cualquiera, ¿no? Desde la cochera de tu casa a conquistar el mundo. O sea, ese es brutal, ¿no? Después, Facebook, desde los dormitorios de Harvard a conquistar el mundo de las redes sociales. Entonces, Elon Musk trabajando para crear PayPal, ¿no? Desde una habitación. En fin,
¿Qué más podría ser? Los de Airbnb, desde luego, alquilando un colchón, ¿no? Y dando un desayuno para poder pagar la renta de su departamento que estaban alquilando porque estaban misios. Entonces, ese tema es la parte anecdótica, la parte romántica de la empresa, ¿no? Y que logra pues tener un éxito. Pero hay una segunda historia que comienza después de esa emocionante aventura de éxito y bueno, de haber realizado una idea y después de que la pegaste en el mercado. A esa segunda etapa, Eric Rice le llama segunda fundación, ¿no? Entonces, de pronto los empresarios, estos empresarios, o Jeff Bezos, ¿no? Con Amazon, este, se da cuenta que tiene que contratar contadores, abogados, contratar más equipo, entonces creas el área de recursos humanos, este, contratar tecnología, entonces creas un área que dé servicio a, a esos equipos y empiezas a burocratizarse, ¿no? La organización. A ese momento es el tema que le llaman la segunda fundación. Lograste pegarle al gordo, pero ahora necesitas este propulsión, ¿no? Propulsión. Y, y eso hay algunos fundadores que sí se dan cuenta, otros no. En el caso de Airbnb, por ejemplo, se dieron cuenta y empezaron a crear otros productos adicional al tema de simplemente alquiler de cuartos, habitaciones. Ahora puedes planear todos tus viajes con Airbnb. Y aquí hay una frase que me parece bien chévere, ¿no? Es esta, pero ponte en el contexto, ¿no? El contexto es que tu empresa ya tuvo un éxito en el mercado, ¿no? O sea, ya... ¿Y en qué etapa estás? Ah, estoy en la etapa 3 que es la de derribar sistemas. O sea, tu empresa tuvo un éxito en el mercado, ya pasó por la segunda fundación, se burocratizó, ¿no? Y en esa burocratización se construyen manuales, directivas, procedimientos y todo, pero requieres, y entra el método Lean Startup, ¿no? Entonces requieres cambiar cosas, requieres modificar cosas. Con esa estructura burocratizada no vas a llegar muy lejos. Por eso que está esta frase, dice, si quieres volar, tienes que subirte a un avión. La etapa final de la transformación hacia el Lean Startup consiste en construir ese avión. Entonces, necesitas prácticamente volver una startup a cada parte de la organización. Entonces, hay una parte donde menciona que te- las empresas tienen que pasar de funciones de vigilancia, ¿no? A funciones de validación. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú ves función de vigilancia, ya, tú que haces un seguimiento minucioso a las actividades, a todas las actividades que hace la organización. Pero si es una función de validación, tú haces un seguimiento de los resultados. Entonces, dependiendo del enfoque, el tipo de empresa es distinto, ¿no? Entonces, aquí empieza a hablar de diversos ejemplos ¿cómo se llama? Que detallan extenso, bueno, bastante extenso, el autor. Por ejemplo, hay ejemplos de asesoría jurídica, el área jurídica de General Electric, ¿no? Y cómo podía automatizar algunas cosas, algunos permisos, para realizar experimentos, ¿no?
Eso lo pudieron sistematizar y hacerlo muy rápido, ¿no? Incluso en la misma área jurídica, bueno, lo principal es que el área jurídica tenga una predisposición, ¿no? A apoyar la innovación. Eso sería ideal. Lo segundo es automatizar cosas, permisos, autorizaciones. Entonces, en General Electric lograron hacer eso. En tecnología de información, habla pues un poco de el caso de la oficina o el departamento de migraciones, ¿no? Solicitudes de migraciones que recibía Estados Unidos, ¿no? Y que se hacía de manera manual. Y, y la cantidad de papel era brutal, que tenían que usarse, o sea, tanto papel que tenía que usarse edificios reforzados porque no podían soportar el peso, ¿no? Entonces, entró un equipo de tecnología y lo empezaron a reducir, ¿no? Este, después hay casos en recursos humanos que también es de General Electric, cómo reducir, ¿cómo se llama? Acá en recursos humanos habla mucho de la retribución como herramienta de contratación. Es decir, acá se habla mucho del tema de participación, capital social de la empresa. Es decir, ese es como que el mayor alineamiento de intereses que puede haber, ¿no? Si tú trabajas en una empresa y de pronto te dan participación en el capital social de la empresa, tú, tus intereses, o sea, tus incentivos se alinean completamente. Porque no solo recibes un sueldo por tu trabajo, sino que también tienes participación en capital social. Es decir, si le va bien, generan las utilidades necesarias, a ti por reparto de utilidades ¿cómo se llama? Vas a ser recompensado. Creo que en alguna reunión pasada comenté el caso de un grafitero ¿cómo se llama? En Silicon Valley, que fue el que hizo, cuando recién se creó Facebook y tuvieron ya oficinas en Silicon Valley, en California, le pidieron a un artista en grafitis que hiciera grafitis en las oficinas, ¿no? De Facebook, pero que no tenían dinero para pagarle y que le iban a pagar con participaciones de Facebook. Él lo pensó un poco y después aceptó y hizo pues hizo el trabajo y se llevó las acciones, o sea, las participaciones sin saber si es que funcionaría o no, si es que eso valdría algo. Después de cuando salió a bolsa, Facebook, el tipo se volvió un millonario. O sea, tenía en su poder más de 100 millones de dólares con esas participaciones. Entonces, el tipo hizo un buen trabajo, ¿no? Creyó en esa organización y fue recompensado. Entonces, las recompensas, alguna vez, las recompensas tienen que ser no solamente un cartoncito, un almuerzo, un regalito. No, también tiene que ser monetaria. Los incentivos monetarios alinean intereses. Alguna vez escuché a un tipo de servir que ellos no compartían la idea de que se dé incentivos monetarios, ¿no? A a las organizaciones públicas, a los trabajadores públicos. Yo no entiendo, o sea, si una área hace un trabajo excelente, debería de ser recompensada, ¿no? O sea, no sé. Pero un cartoncito no lo veo. Y bueno, también
hay innovación que se puede hacer en las áreas de compras y contrataciones, incluidas las áreas del Estado. Por ejemplo, todas estas áreas, jurídica, tecnologías de información, recursos humanos, en una empresa ya consolidada, estructurada, son como concreto armado, bien difícil moverlos, ¿no? Bien difícil moverlas porque tienen años de años y siempre han hecho lo mismo, los mismos procedimientos, entonces innovar ahí es complejo, pero precisamente por esa razón es que es lo más urgente de innovar. Este, bueno, el objetivo del camino hacia Lean Startup es permitir que la totalidad de la organización funcione como una cartera de startups. O sea, todas las áreas trabajen como si fueran startups. Estén en esa onda de ver problemas, hacer hipótesis de solución, hacer un experimento para probar o rechazar las hipótesis y si son validadas, perfeccionarlo, ¿no? Pero realmente las organizaciones ahorita trabajan así. Creo que seguro en otros países, pero en el Perú no he visto eso. Tal vez algunas de las empresas más innovadoras, tal vez algunos bancos, ¿no? Pero por lo general no trabajan de esa manera. Eh, y bueno, como dice acá, el impacto de este método, el método Lean Startup, al introducirse en una organización, es el cambiar el ADN. Y no vas a poder cambiarlo si no cambias los sistemas. Todos los sistemas de la organización. Entonces, como hemos visto, son tres etapas, ¿no? Vamos a ver. La primera etapa es la de la masa crítica, la segunda etapa es la del crecimiento, la tercera etapa es de los sistemas arraigados. Es decir, es ir poco a poco, pero al final tienes que transformar todos tus sistemas. Y un trabajo complejo. Y en todas estas etapas requieres un sponsor, un soporte, un aval, un padrino de alto poder para que te pueda permitir, para que esta iniciativa no muera, ¿no? Entonces, esa es un poco hemos visto todo el camino de cómo se instala el método Lean Startup en una organización. Y bueno, eso sería un poco el final de esta reunión. Bueno, no sin antes que tienen que ver este video. Es fundamental, fundamental. Y bueno, seguro muchos van a ver esto por YouTube, ¿no? Vamos a compartir. Y bueno, esperemos que sea útil. Y nada, esa es la reunión de hoy. ¿Qué te pareció, Sebas? ¿Sebas? Bueno, creo que Sebas está off. Pero bueno, en todo caso, terminemos la reunión acá. Este, ya nos vemos en la sexta reunión y después la séptima. Con eso concluimos. Bueno, nos vemos.